Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar nuevamente. Teníamos un tiempo que no nos veíamos, pero gracias al Señor podemos reunirnos. Gracias al pastor por haberme invitado y siempre hacernos sentir bien aquí con los hermanos de esta iglesia. Y también gracias a Dios por mi hija Charlene, que me acompaña, la primogénita, la amada Charlene, y también por hermano Evelio, que también siempre está aquí con nosotros. Bien, es un tiempo importante para nosotros reflexionar sobre la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Marcos. El tema es muy fácil de recordar. Marcos capítulo 1 y versículo 35. La palabra del Señor nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, estamos frente a un precioso pasaje de tu palabra. Tú quisiste dejarnos este pasaje para nuestra instrucción y meditación. Quisiéramos rogarte que nos hables a través de tu palabra. Yo sé que tú hablas a través de tu palabra, pero a veces nuestros oídos no están listos para escucharla, nuestro entendimiento está cerrado, y solamente por tu gracia puede ser abierto nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder ver las verdades de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Los especialistas dicen que para tener un día más productivo es recomendable tener una agenda. Alguien dijo que el que no sabe para dónde va, no va para ninguna parte. Y yo sé que de una u otra manera todos llevamos una agenda. Muchos de nosotros la llevamos empíricamente, porque ya hoy usted sabe lo que va a hacer mañana, a qué hora se va a levantar, qué cosas va a hacer. Y hay personas, especialmente las amas de casa, saben si van a lavar ropa, qué van a cocinar, a qué hora van a levantar a los niños. Otras personas un poquito más estructuradas llevan algo por escrito, ¿verdad? Llevan notitas que ponen en un pizarrón o una agenda escrita. Y ahora con el avance de la tecnología, pues muchos llevan su agenda en el teléfono y la tienen en su computadora, en el trabajo, la tienen en su laptop y pueden darse cuenta de las diferentes actividades que ellos pueden tener. Pero al final nosotros completamos cada día de nuestra existencia solamente haciendo, y quiero que pongan atención en esto, aquellas cosas que se presentaron como una prioridad para nosotros. Solamente terminamos haciendo aquellas cosas que se presentaron como una prioridad. Por supuesto, en nuestra agenda podemos tener varias cosas. Yo puedo tener ir al gimnasio, yo puedo tener levantarme a las 5 de la mañana para orar,
yo puedo tener 30 minutos de lectura bíblica, yo puedo pasar a visitar a una persona que está enferma para el siguiente día, pero al final del día, cuando llega la hora de acostarme, puedo pensar qué fue lo que hice durante el día, y sería una buena práctica. Al final del día usted puede decir, bueno, no visité al enfermo, no me levanté para la oración, sí fui al gimnasio. Entonces, puede concluir, bueno, mi prioridad fue tener mejores músculos. Mi prioridad fue pasarla bien con mis amigos, porque me estuve 3 horas en la casa de un amigo. Esa fue su prioridad al final del día. Vamos primeramente a tomar el esquema de cuáles eran las prioridades del rey, para que con ese ejemplo nosotros podamos ser más conscientes de cómo nosotros establecemos nuestras prioridades. Porque yo creo que debemos de partir siempre de ese modelo. Cuando Jesús inaugura el reino de los cielos, una de las primeras cosas que el Señor hace, no precisamente la primera, es que Él viene a la sinagoga para escuchar la palabra del Señor. Una de las segundas cosas que Él hace es que se le da la oportunidad de abrir la palabra de Dios, y Él toma la palabra de Dios y la lee. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Ok. Pero en este pasaje que nosotros estamos leyendo, el Señor ha estado, como quien dice, en una campaña de sanidad y de milagros. Ha sido un tiempo maravilloso donde las personas han venido para conocer al Señor, para hablar con el Señor y para presentarle las necesidades que ellos tenían. Dice el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocía. Entonces, en esa tarde que él estaba en la casa de Pedro, lo primero que se le presentó fue la suegra de Pedro, que estaba enferma. La sanó. Después, de una u otra manera, la gente supo que él estaba ahí en Capernaum, y la gente llenó la casa de Pedro. ¿Y qué hizo Jesús? Empezó a sanarlos a todos. Oró, los sanó, los liberó, y muchos de ellos se fueron contentísimos para su casa. Terminó aquella reunión tarde en la noche. La gente seguramente muy emocionada. Pero si vamos al versículo 35, ahí nos establece una de las principales prioridades del Señor. Dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se dan cuenta que usa 2 términos, muy de mañana, muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Entonces, ¿qué podemos pensar? Si Jesús hacía un resumen de sus actividades, una de sus prioridades era pasar tiempo con su Padre Celestial. Y lo hacía de unas maneras muy específicas. Si nos damos cuenta, muy de mañana, muy oscuro, en el desierto, o sea, en un lugar solo, varias características. Ahora, nuestro Señor es un ejemplo para nosotros. Él necesitaba la fuerza del Padre para poder continuar. Él necesitaba una íntima comunión con el Padre para poder continuar. Por lo menos cuando Él fue bautizado, dice que mientras Él oraba, el cielo se abrió. Ahí está en comunicación con Dios. En Lucas 9:29
y quizás no les va a dar tiempo de buscarlo, dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca. En Lucas 6:12 nos dice que él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. En Mateo 14:23 nos dice que al despedir a la multitud subió al monte a orar y al anochecer estaba allí solo. Ahora, lo que queremos establecer es que Jesús tenía el hábito de orar y la oración era una de sus prioridades. Prioridades, esa palabra es muy importante. Así que, ¿a qué hora se levantó Jesús? Entre las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, en ese intervalo de tiempo. Hermanos, fíjese que la jornada de sanidad divina del día anterior había sido súper cansona. ¿Usted sabe cuál es el día más difícil para mí levantarme temprano? Todos me imagino que se lo imaginan, pero para uno que es pastor, el día más difícil para levantarse es el lunes. El lunes es el más difícil, porque de una u otra manera yo empiezo mi semana con una expectativa del día domingo, especialmente cuando voy a predicar. Y hay muchas cosas que van circulando durante el día. Dentro de ellos es el mensaje que se va a predicar el domingo. Y el sábado uno está trabajando todavía con el mensaje, está emocionado y el domingo como que toda la adrenalina llega a su punto y luego que uno predica en la noche y va a su casa, ya entonces empieza a sentir todo el cansancio y el lunes para levantarse temprano realmente hay que hacer una lucha muy grande. Ahora imagínense a Jesús con una jornada de trabajo que dice la Biblia que no tenía tiempo ni para comer. Pero la Biblia dice que muy de mañana se levantaba para orar. Eso, hermanos, es tremendo. Hay un comentarista del siglo XVIII que me gusta mucho, J.C. Ryle. Él dice algunas cosas que le impresionan sobre este pasaje. Y es la primera. Él dice: la ausencia de oración es ausencia de Cristo. Segundo, si oramos poco, poseemos poco. Si escaseamos en oración, escaseamos en gracia, en fuerza, en paz y en esperanza. ¿Nos estamos perdiendo algo, hermanos, cuando no oramos? Tercero, la oración prueba el verdadero pulso de nuestro cristianismo. Es la verdadera prueba de nuestro estado delante de Dios. Es lo primero que recae y en lo que se retrocede cuando alguien se aparta de Dios. Entonces, hermanos, Jesús estaba a punto de empezar una gira evangelística. Y lo que Jesús hace es que se va al monte, o al desierto, a orar. Quiero trillar un poquito más el pasaje sobre que él se levantó temprano. O sea, que estableció que la prioridad número uno en su vida iba a ser la oración. Iba a ser la oración. Nosotros decimos que la prioridad de mi vida es Dios. Pero cuando llega el domingo decimos: oh, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Decimos que pasó la semana, que la prioridad número uno de nuestra vida es Dios, pero no tuvimos tiempo para abrir la palabra de Dios y leerla.
Entonces, hermanos, por lo menos hoy en día hay teléfonos que nos dicen cosas como cuánto tiempo nosotros gastamos en las redes sociales. Cuando una persona dice que no tuvo tiempo para leer la Biblia, debe de tomar su teléfono y déjame ver en qué pasé mi día hoy. Y seguramente su teléfono le dirá, estuviste 45 minutos en Facebook, 2 horas en YouTube, 1 hora en TikTok, 45 minutos en WhatsApp. Y el teléfono de muchos de nosotros será un testimonio vivo de que sí tuvimos tiempo, solamente que no quisimos tomar a Dios como una prioridad. Será un testimonio contra nosotros mismos. Y no estamos diciendo que nada de esto pueda ser malo, depende cómo lo utilicemos, pero significa que no está. Por eso yo les dije al principio, si usted sabe lo que va a hacer mañana, en la noche, a las 10 de la noche, usted puede decir, déjame chequear qué fue lo que fue mi prioridad este día. Y puede hacer un examen de conciencia. Y al final, usted puede decir, bueno, mi prioridad sí fue leer la Biblia y orar. Porque ahí fue donde yo dediqué 30 minutos, 15 minutos, 40 minutos, qué sé yo, cuánto tiempo podamos nosotros utilizar. Así que, hermanos, lo segundo que Jesús buscó, y esto es importante para la oración, fue que Él buscó un lugar propicio para la oración. Es difícil encontrar un lugar propicio para la oración. Aquí en los Estados Unidos, tener una casa grande es un lujo. Yo no sé cuántos tienen una casa grande, pero la casa de nosotros es pequeña. Encontrar un espacio, encontrar un lugar, encontrar un momento de quietud, hay que planificarlo. No pasa así por así. Hay que pensar a qué hora se levantan los primeros y a qué hora se acuestan los últimos. Hay que pensar cuál sería el mejor momento para yo tener un momento a solas con el Señor. Imagínense cuánta gente había en la casa de Pedro. Hermanos, estaban de visita en la casa de Pedro, Jesús y todos los discípulos. Imagínense cuánta gente durmió esa noche ahí. Imagínense, Jesús quería orar y quizás solamente encontrar un espacio para rodearse era difícil. Jesús la hizo fácil. Jesús se levantó, subió a un lugar, se fue al desierto y ahí pudo orar tranquilo. Incluso ahí pudo hablar con voz fuerte si él quería, porque nadie lo estaba escuchando. Muchas veces nosotros tenemos que susurrar porque nuestra oración es tan privada que solamente queremos que quede entre Dios y nosotros. Entonces es importante encontrar un lugar propicio para orar. Tercero, Jesús tuvo el peligro de la fama. La gente andaba persiguiendo a Jesús. Pero se dan cuenta, hermanos, que la fama no estaba en la agenda de Jesús. Si nosotros vamos al versículo 36, dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y dice el versículo 37, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mire, Jesús está orando, la gente está diciendo, pero ¿qué se hizo Jesús? ¿Qué se hizo Jesús? Empiezan a buscarlo y al fin lo encuentran. Cuando lo encuentran le dicen, pero Jesús, ¿qué está pasando? Mira, anoche fue una campaña terrible, la gente fue sanada, fue liberada, fue una cosa maravillosa. La gente quiere estar contigo, la gente quiere pasar más tiempo contigo, la gente quiere que tú le firmes autógrafos, quiere tomarse selfies contigo, quiere tomarse fotos familiar. Trajeron al tío, al primo, al hermano, al cuñado, para que todo el mundo que te conozca. Hemos preparado un lugar para tomar fotos contigo, Jesús, pero ¿qué pasó contigo? Todos te buscan. Todos te buscan. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, el Señor me necesita que vuelva a Capernaum para pasar tiempo con mi gente. Pero hermanos, Pedro estaba contento.
¿Por qué? Porque su maestro estaba siendo aceptado, ¿verdad que sí? Cuando nuestros líderes son aceptados por otros, nosotros nos sentimos contentos. Cuando nuestros líderes tienen ciertos triunfos, nosotros nos sentimos contentos. Cuando nuestros maestros, nuestros pastores, ciertos amigos que nosotros tenemos en alta estima están consiguiendo muchas cosas, nosotros estamos contentos. Y así sentía Pedro. Todos te buscan. Pero esto es algo que les va a parecer a ustedes tosco, pero voy a tratar de decirlo de la mejor manera, para no que se vayan a ir por otro sentido. Jesús no era un milagrero. Yo sé que hay mucha gente que solamente viene a la iglesia para recibir un milagro de sanidad por un cáncer, por una situación en el hígado, en los riñones, en la próstata, qué sé yo. Y no está mal venir a la iglesia, pero Jesús no es un milagrero. Jesús es un salvador. Jesús es un redentor. Jesús quiere algo más que la sanidad de tu cuerpo. Jesús quiere la sanidad de tu alma. Jesús quiere perdonarte tus pecados y decirte vete y no peques más. Entonces pareciera, hermanos, no es que Él no se compadecía de la gente, no es que Él no sintiese dolor por la gente que estaba sufriendo, porque dice la Biblia que lo sanó a todos. O sea, no hubo nadie que viniera a Jesús en esa noche que Jesús no sanara. Pero los milagros de Jesús solamente estaban confirmando quién era Él. Los milagros estaban solamente confirmando quién era Él, que Él era Dios, el unigénito del Padre. Hermanos, si Él hubiese venido con la única misión de sanar enfermos, ¿qué hubiera hecho Jesús? Se hubiera quedado en Capernaum. ¿Saben por qué? Porque hubiera sido fácil mandar a hacer rótulos que dijeran noche de sanidad y milagros. Vengan todos. ¿Dónde? En la casa de Pedro, en la ciudad de Capernaum. Ora todos los días, desde las 7 a las 9 de la noche, una gran campaña de sanidad y milagros. Imagínense, hermano, Jesús esperando, ahí se hubiera hecho muy famoso, hubiera venido gente, mire, de todos lados. Hubieran tenido, hermano, los discípulos hubiesen tenido que buscar un sistema funcional de entrada y salida de pacientes. Pedro hubiera manejado quizá los números, Andrés hubiera manejado los tickets para que la gente tuviera su numerito y fueran pasando uno por uno, y Jesús hubiera sanado y saliendo por la puerta llevar una contabilidad. Mira, ya van 500 personas sanadas en solamente una semana. ¿Cuánta gente hermosa está siendo sanada? Y mira, están muriendo robustos, pero se están yendo al infierno, porque el principal problema del ser humano no es la enfermedad de su cuerpo. Es el problema del pecado, que somos enemigos de Dios, que Dios está airado con nosotros, porque nosotros hemos transgredido sus leyes, no hemos andado conforme a sus caminos, pero nosotros no podemos hacer nada para cambiar eso. Por eso vino Cristo y murió en lugar de nosotros, para que nosotros pudiésemos venir a Él arrepentidos y creer que el sacrificio de Jesucristo fue completo para perdonar mis pecados. Y ahora que venimos a Cristo, Él se convierte en mi prioridad, y yo quiero ser un discípulo, no solamente porque sana mi cuerpo, sino porque borró mis pecados y me dio vida nueva, y ahora soy libre para poderle servir aquí en la tierra y por la eternidad. ¿Se imaginan, hermanos, que Jesús se hubiera perdido como muchos y hubiera dicho, bueno, yo soy un gran evangelista, que la gente venga en silla de ruedas, en esto y de otra manera, y hubiera perdido el norte de lo que el Padre lo había mandado a hacer? Pero Él no lo perdió, hermanos. Jesús no permitió que las necesidades de la gente marcaran su agenda. La agenda de Jesús estaba marcada por el Padre Celestial. Incluso a su mamá Él le dijo,
¿qué tengo contigo, mujer? Aún no me ha llegado la hora. Porque la agenda estaba marcada por el Padre Celestial. Él tenía prioridades y él las iba a cumplir porque estaban marcadas por Dios. Porque él tenía la meta de subir a la cruz y morir por mis pecados. Y yo espero que también por los tuyos, si vienes a Jesucristo arrepentido el día de hoy. Así que, hermanos, nosotros tampoco podemos permitir, y déjeme ser claro en esto, no es que usted se va a hacer odioso a su familia, pero nosotros no podemos permitir que nuestros amigos controlen nuestra agenda. Imagínese que hoy a las 10 de la mañana, un amigo muy querido, y voy a usar un nombre nada más, no voy a usar el apellido de Dionis, puedo usar tu nombre, Dionis, ya lo usé. Un amigo muy querido llama a Dionis y le dice: Dionis, yo voy para tu casa hoy, a las 10:30 yo llego para allá. Quiero pasar un tiempo contigo, que hace tiempo que no hablamos. Ese es el momento de decir: wow, sí, es verdad. Tenemos ya como unos 3 meses que no nos vemos con fulanito de tal. Dionis puede permitir que él le marque su agenda, o puede decirle simplemente: mira, a las 11 de la mañana yo tengo que estar en la casa del Señor. Si tú quieres, ven a la casa del Señor, nos juntamos ahí. Cuando salgamos, nos vamos por ahí a tomar un café y a hablar. O si puedes venir a las 4 de la tarde, yo te espero por ahí. O sea, hay lo que quiero simplificar y ejemplificar, mejor dicho, es que hay mucha gente que quiere marcar el ritmo de nuestra agenda. Pero nosotros no debemos de permitir que ni la familia, que ni los amigos. Tiene que ser nuestro Padre Celestial que marque el ritmo de nuestra agenda, porque nosotros a Él tenemos que responder. Usted tiene que establecer cuáles son sus prioridades. Y la gente va a saber: el domingo yo no me voy para la casa de fulano porque él va para la iglesia, y lo que él hace es que me invita para la iglesia. A mí no me gusta la iglesia, yo mejor no voy, yo voy el sábado. Ya los amigos saben que no van a caer en domingo porque el hermano va a la casa del Señor. ¿Ok? Entonces, no podemos permitir que las personas nos digan en qué debemos invertir nuestra vida, sino que sea el Señor que dirija nuestras vidas. Voy al versículo 38, ya para ir corriendo un poquito más rápido. Dice el versículo 38, ahí está una prioridad de Jesús: vamos a los lugares vecinos, porque también, para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿A qué vino el Señor también, hermano? A predicar. A predicar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Jesús. Y Él estaba estableciendo el reino de los cielos. Ahora imagínense que Él se hubieran y dicho: wow, qué buena está la cosa, me devuelvo a Capernaum y todo muy bien. No. Señor, la gente pregunta por ti, la gente te busca. Y lo que Jesús viene y les dice parece ridículo. Él les dice: sigamos adelante, no nos detengamos, que yo tengo una misión, y mi misión se tiene que cumplir. Mi misión es predicar la palabra del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, que yo he venido a liberar a los cautivos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso Deuteronomio 18:15 dice: un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor, dice Moisés. A Él oiráis. Entonces, ese profeta venía para predicar las buenas nuevas de salvación. Porque las almas, hermanos, no se salvan a menos que no se predique la palabra del Señor. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Un alma no se salva por una danza. Un alma no se salva por un culto donde cantemos y cantemos y cantemos. Un alma solamente se salva cuando escucha la palabra de Dios. Y en el momento que se está predicando, el Espíritu Santo entra a esa alma que está como el mundo estaba antes de ser creado por Dios, que está en caos, oscuro.
Y en el momento que el predicador está predicando la palabra del Señor, el Espíritu Santo entonces se empieza a mover sobre las aguas y empieza a abrir el oído y empieza a abrir los ojos y empieza a abrir el entendimiento, y la persona dice: oh, ese soy yo. Yo necesito a Jesucristo. Ese pecador soy yo. De quien ese pastor está hablando me está describiendo a mí, y es la palabra de Dios. Porque dice la Biblia: llegará la hora en que los muertos oirán su voz. Entonces es a través de la predicación de la palabra. Yo sé que hay iglesias que son bien intencionadas, pero después de haber cantado 2 horas dicen: hermanos, el culto estuvo tan bueno, pero no hubo tiempo para predicar la palabra. Ay, disculpen, hermano, la próxima semana vengan si ustedes quieren. ¿Usted sabe cuántas almas van a pasar y se van a sentar, y puede ser que sea la única o la última vez que escuchen el mensaje de salvación? Y usted pasaría el tiempo de esa alma que va a pasar la eternidad sin Cristo y sin esperanza, contándole una historia de lo bien que le fue a usted en un viaje a Guatemala por 45 minutos, y al final: hermanos, disculpen que ya no voy a poder predicar, Dios me les bendiga, el viaje estuvo bueno. No, lo que las almas necesitan es escuchar el evangelio de Jesucristo. Primero, las malas noticias de que somos pecadores, y segundo, las buenas noticias de que hay un Salvador que nos puede reconciliar con Dios, y que su alma sí tiene esperanza. Y no importa la condición de su alma en este momento, y no importa lo que haya hecho, el Señor quiere salvarle y quiere perdonarle, y quiere que venga a Él arrepentido de sus pecados. Entonces imagínense que Jesús hubiera dicho: wow, qué bueno, miren, mañana nuevamente a orar por la gente y que se va a sanar, a sanar, a sanar, a sanar. No, para yo he venido para predicar, y para esto yo me voy a poner, como quien dice. Hermanos, las prioridades de Jesús fueron un tiempo personal con Dios y tiempo para predicar el evangelio del reino. En tercer lugar, tomó como prioridad ir a la cruz, y fue a la cruz y murió por nuestros pecados. ¿Cuál es la prioridad suya? ¿Cuál es la prioridad suya? Voy a terminar con algo que no tengo escrito, pero se encuentra en el libro de Ageo, y voy a tener un poquito de paciencia para que lo encuentre. Y esa va a ser como la conclusión de mi mensaje. Ageo es fácil encontrarlo, quiero que lo busquen. Vean Mateo, si encuentran Mateo, denle para atrás, un poquito para atrás, ¿ok? Porque yo sé que a veces puede ser un poquito difícil encontrarlo, porque no es un libro muy leído. Pero ahí está, mire: Ageo, Zacarías, Malaquías. Luego viene Mateo. Entonces solamente se le da para atrás un poquito y ahí lo encuentra. Capítulo 1. Quiero que escuchen esto y que lo lean. Y si no puedo encontrarlo en la Biblia, pues póngale atención. Le voy a contar la historia. Darío le dio la oportunidad al pueblo de Israel a volver a Jerusalén, porque ellos estaban cautivos. Todo el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y Darío les dio la oportunidad de volver a su tierra, pero él les dijo que les daba la oportunidad de volver para construir la casa de Dios. ¿Ok? Y hubo un grupo de voluntarios que dijeron: sí, nosotros queremos ir a construir la casa de Dios. Y bueno, se apuntaron y fueron ahí. Unos 42,000 más o menos, por ahí. Tenemos el dato ahí en Nehemías o en Esdras. No sé si el hermano Evelio se acuerda, tiene buena memoria. Por ahí más o menos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Llegaron muy eufóricos a la ciudad de Jerusalén, fueron a ver sus casitas que habían dejado, fueron a ver sus viñas, y mientras tanto empezaron a recoger los escombros, empezaron a ver la tierra. Y cuando sintieron, hermanos, empezaron a sembrar sus tierras, empezaron a construir su casa. Y escuchen lo que dice el capítulo 1 y el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y esa es la pregunta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas?
y esta casa está desierta. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y el versículo 6 me llama bastante la atención. Y él les dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. La prioridad de ellos cuando llegaron a Jerusalén era construir la casa de Jehová. Lo que ellos hicieron fue que se empezaron a construir su casa, empezaron a sembrar sus viñas y de repente dijeron, bueno, nos vamos a dedicar a esto, y se olvidaron de la casa de Jehová. Y al final sembraban muchas cuerdas de tierra y cuando venía el momento de cosechar, cosechaban poco. Muchos de nosotros decimos, yo vine a este país a hacer dinero y yo voy a trabajar, si es posible, las 24 horas del día, si es posible. ¿De verdad esa es tu prioridad? A veces decimos, no, mi prioridad es el Señor, pero no me queda tiempo. No, usted tiene que organizar bien su vida y tiene que analizar bien qué es lo que hay en su corazón y decirle, Señor, mira, yo tengo 3 trabajos y como que si no tuviera ninguno porque no me alcanza ni para pagar la renta. Y yo me pierdo los cultos de la semana, la oración, el estudio. Los domingos vengo pero con sueño y a veces ni siquiera vengo porque estoy muy cansado, tengo que ir a lavar ropa, tengo que hacer la compra. Y el Señor entonces nos dice, sembráis mucho y recogéis poco. Tenemos que meditar. Mire la palabra que me gusta, está en el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, establezca bien sus prioridades. Si Jehová es Dios, sírvale. Si Él no lo es, pues vaya y sirva a los otros dioses. Pero Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios les bendiga en este día.